respecto de la relación con Estados Unidos. Le propongo brevemente una respuesta a eso, Jairo, y luego abordemos de inmediato el tema de la migración, pero ahora ya instalado desde la mirada dentro de Chile, además usted con mucho protagonismo, porque usted es una persona que además ha vivido, ¿no es cierto?, los procesos y los protocolos de la migración. Jairo Salcedo. Bueno, seré breve con la respuesta, Andrea. No me quería quedar con la pregunta ahí en la garganta, para ser respetuosos también. Bueno, yo más que incómodo o algo, simplemente expliqué cómo era la dinámica de la doctrina Monroe, por un lado. Y por otro lado, yo diría que no me siento incómodo porque Estados Unidos está defendiendo unos valores democráticos, lo mismo que hace, digamos, otros partidos de derecha o gente de derecha que está ahí, donde simplemente se dice, se están defendiendo valores democráticos, se están defendiendo valores que no son extraños a la región y donde se está evitando de alguna manera que otros valores que puedan dañar la democracia, como ha pasado en Venezuela, como ha pasado en Cuba, como ha pasado en Nicaragua, sigan, digamos, dañando lo que es el devenir político de la región. Entonces, en ese sentido, yo no me siento incómodo con una intervención de Estados Unidos. Lo que sí podría ser un poquito crítico son de algunas formas, pero el sentido de defender la democracia bajo una intervención que sea a veces un poco más piola, un poco más agresiva, en realidad no incomoda. Entonces Ya. ahí dejo de respondido Perfecto. desde dónde me ubico yo. Ya pues. Y ahora respecto del tema de la migración, como ha visto las últimas semanas, se trata de alguna manera, se ha buscado, de hecho en el foro social que transmitió Radio Cooperativa y que organizó con varias instituciones, ¿no es cierto?, el día jueves, recién Sí. pasado, Jairo, no sé si tuvo oportunidad por lo menos de ver algunas de las intervenciones, las Vi algún propuestas. paneo, sí. El tema de la migración fue uno de los temas complejos, porque Sí. estuvo el servicio jesuita migrante, ¿no es cierto?, entre otros. Y la verdad es que no hay ninguna certeza respecto de cómo va a operar. Ahora, se sumó el tema de que el presidente peruano instaló y habló de militarizar la frontera con Chile, particularmente para que no haya retorno. Ujú. ¿Qué cree usted que va a pasar? ¿Estos son movimientos que básicamente tienen que ver con el momento electoral? ¿O usted diría que este es un tema también donde los vecinos empiezan a poner atención y podrían ponerse complicadas las relaciones bilaterales o multilaterales aquí en esta parte de América? Bueno, la respuesta la puedo estructurar de diferentes maneras, porque es un tema, como tú bien dices, de diferentes áreas, ¿no? Aristas que uno tiene que ver. Pero la primera de ellas, decir que efectivamente esta militarización de la frontera del Perú responde a una migración muy fuerte que hubo de venezolanos de manera ilegal por sus fronteras, que llegó a Chile también y que hizo que Perú también se llenara de gente ilegal que llegó lamentablemente a hacer daño, muchas de ellas, otras llegaron a trabajar, y en el cual Perú está tratando de colocar un resguardo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si llega José Antonio Cay? ¿Cómo va a ser el tema de la migración? Con un espacio cerrado, digamos, de Venezuela por parte de Estados Unidos. Yo creo que ahí va la capacidad de negociación que tenga José Antonio Cast en caso de ser presidente con Donald Trump. Yo creo que se pueden llegar a entender para hacer un acuerdo en el cual esa repatriación de venezolanos se llegue a ser efectiva y a través, como se ha dicho antes, de sacar a la gente de manera ordenada por aviones. Eso por un lado. Y por el otro lado, eh, el tema de la migración es complicado porque cómo se van a devolver gente que ahorita no tiene recursos para devolverse. Eh, es un tema que tienen que ir evaluando las personas que ahorita pueden estar sin trabajo, puede que estén trabajando en negro y no tengan lo suficiente, pero que de alguna manera Chile, como país soberano que es, quiere ordenar su casa en caso de que llegue José Antonio Caz a regularizar a la gente que llega, que llegue bien. Y yo viví ese proceso donde uno tiene que inscribirse en el consulado chileno, tiene que mostrar sus papeles, tiene que preparar todo para una visa que te van a dar. Entonces, y Venezuela tiene el beneficio de la visa democrática, entonces el llegar de manera legal es posible, el llegar de manera ordenada es posible. Y qué No, sí, triste por... cierto que el tema básicamente tiene que ver con ese conjunto de personas que hoy día está en Chile y que no está de manera Legal. legal y no está Correcto, ordenado. Ese es correcto. el gran Ese tema, es el ¿no? tema, porque el que llegó legal no tiene nada Ya. que temer.
pero el tema con quienes están ilegales, porque no se pueden echar fuera de la frontera hoy día. Perú dijo no. No. Vamos a ver qué pasa con la frontera con Argentina, vamos a ver qué pasa con si va a haber una expulsión aérea. Vamos a ver qué pasa porque yo no soy futurólogo, ¿no? Oiga, otro de los elementos que también está en la semana, y de todas maneras hay que comentarlo, es la reunión de José Antonio Kast con Eduardo Frei Ruiz-Tagle, expresidente de Chile, también un hombre de mundo, de múltiples negocios hoy día por el mundo, sobre todo en el Asia-Pacífico, y que también sacó efectivamente mucho tema ahí. Cosut, ¿quiere usted referirse también a ese elemento? Porque son parte de lo que está en la semana política. Estamos en la migración a Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Porque básicamente lo que pasa es que yo creo que tiene, de alguna manera todo esto finalmente se relaciona. José Antonio Kast es quien está con la migración poniendo cuestiones muy duras. Y bueno, mira, muy cortito respecto a la migración. Sí. Todos sabemos que el tema de la migración es un problema que hoy día sacude al mundo entero. Es un tema que tiene que ver con el marco internacional. Los países en Europa no han sido capaces de resolver hasta hoy día el tema de la migración. Alemania está viviendo procesos muy complejos. Se ha activado muy fuertemente la ultraderecha en Alemania, partidos que jamás pensamos que se iban a poder transformar en partidos ganadores de algunos estados. En el año 2024 supimos de algunos resultados en donde ya la ultraderecha está instalándose poco a poco y que sea en el futuro cercano también se transformen en gobierno, vayan articulándose en torno al gobierno, el gobierno federal. Ese es un tema que lo digo porque Alemania es un muy buen ejemplo para revisar. Invito a cualquiera que vaya y revise lo que está pasando hoy día en Europa y con las fronteras en Europa. Por lo tanto, estas soluciones rápidas, estas soluciones fáciles, son soluciones que no hay que creerlas. Sobre todo cuando tienes hoy día una población en Chile que se acerca casi al 10% de personas que son extranjeros. Esa es la realidad que tenemos hoy en nuestro país. Mira, respecto a Eduardo Frei, yo quisiera señalar que a mí no me llama la atención. Y no me llama la atención lo que hace Eduardo Frei Ruiz-Tagle, básicamente porque yo que fui militante de la democracia cristiana durante 37 años, conozco la historia de Eduardo Frei Ruiz-Tagle en el partido, en la democracia cristiana. Él aparece en la escena política posteriormente, de manera posterior a la muerte de su padre, a Frei el Grande, como lo definía Sergio Elgueta Barrientos, diputado del Distrito 57 de Puerto Montt. Aparece en la escena, aparece a mediados de los 80. Él no tiene una vinculación con la democracia cristiana como la sí la han tenido otros personeros que también han sido capaces de alcanzar altos cargos, digamos, que la República le puede conceder a un ciudadano. Y lo digo, por ejemplo, pensando en Andrés Saldívar. Hago la comparación, porque Andrés Saldívar es un hombre de partido, un demócrata cristiano en esencia, un hombre que hasta el día de hoy, por lo menos yo fui testigo de eso mientras fui parte de la democracia cristiana y participé en las famosas juntas nacionales que eran convocadas cada cierto tiempo dentro del partido. Yo me tocaba ver a un Andrés Saldívar ahí sentado, escuchando las palabras, escuchando la discusión, porque él era un militante de tomo y lomo, formado como un humanista cristiano. De paso, también lo digo, lo admiro mucho a don Andrés Saldívar. Pero en el caso de Frei Ruiz-Tagle a mí no me llama la atención básicamente porque Frei no tiene ninguna formación en ese sentido. Él, si hubiese sido Frei Vázquez, hubiese sido Eduardo Vázquez, no habría sido presidente de Chile. Él llegó a ser presidente de Chile fundamentalmente por el nombre y por el apellido. Y me parece a mí que es una mala forma además de terminar su carrera política, su trayectoria política, porque de alguna u otra manera igual la construyó sin lugar a dudas. No todo el mundo puede decir fui presidente de un país, sin duda. Pero me parece a mí que todo lo que construyó, me parece que hoy día lo está borrando de un plumazo, básicamente porque está además apoyando a una persona, aunque no lo diga, porque la defensa es que no lo ha dicho, algunos han dicho, pero nunca dijo que manifestaba su apoyo de manera expresa. Pero bueno, yo no me reúno con alguien y digo después que estamos de acuerdo en torno a los temas importantes, porque me parece que ahí se puede deducir que algún apoyo voy a brindar. Creo yo que Eduardo Frei cometió un gran error. No porque vaya a mover la aguja para alguna parte, y lo digo muy sinceramente. Eduardo Frei hoy día representa para por lo menos la mitad de los chilenos que están votando en esta elección, representa lo que para mí como joven en los años 80 era Carlos Ibáñez del Campo. Si esa es la realidad, no es otra. Entonces, que alguien diga, mira, ¿va a influir notoriamente? No, pero es una cuestión de simbolismo. Y eso yo sostengo, porque hoy día se pone del lado de alguien que es un defensor de la dictadura militar, ha minimizado hasta más no poder los atropellos a los derechos humanos en Chile, es amigo y es partidario de indultar, si es que es posible, a personas que están hoy día encarceladas por crímenes de lesa humanidad. Bueno,
espero que Eduardo Frei Ruiz Tagle de eso se haga cargo. Yo creo que yo, que soy un admirador profundo de lo que representa la figura de su padre, Eduardo Frei Montalva, soy un gran admirador de Eduardo Frei Montalva y de su gobierno. Me parece a mí que es un gran despropósito que ha cometido con la gente de mi generación, básicamente, porque, vuelvo a insistir, hay una generación mayoritariamente de jóvenes que no lo conoce y no sabe quién es Eduardo Frei Ruiz Tagle. Bien, pues Andrea Bravo, usted a propósito de esta última frase, usted es una persona que efectivamente nació ya en democracia y en ese sentido, ¿no es cierto?, también bien vale la pena. Efectivamente, la figura de Eduardo Frei es una figura de página de libro de historia para usted. O sea, es que, a ver, yo nací con Elwin, yo nací en 92, nací con Patricio Elwin de presidente y mi educación básica la hice con Eduardo Frei Ruiz Tagle. Y yo lo decía antes, yo tengo ese recuerdo del Eduardo Frei más como democrático, como la figura presidencial, así, que hablaba... y que yo discrepo algunas cosas con Jairo. Yo creo que la democracia no es simplemente defender la democracia, no es simplemente defender los intereses económicos, sino que defender realmente la tolerancia dentro de los países. Y lo que hace Eduardo Frei Ruiz Tagle en este momento es ponerse desde una posición que no da pie para que todos y todas vivamos en igualdad de condiciones y en igualdad de libertades. Yo creo que con esto de los simbolismos que dice Kossuth, es súper importante pensar cuánto trastocamos nuestra propia identidad y nuestra propia raíz por un cálculo electoral y un cálculo político. Y ahí creo que no hay que perderse un poco. Cuando nosotros tomamos una decisión de apoyar a alguien, por más no dicho, lo que queda es la imagen. Y hoy día una foto vale más que 1000 palabras. Y lo que hace Eduardo Frei Ruiz Tagle es ponerse del lado de quien no está de acuerdo con lo mismo que él, que no piensa lo mismo que él, aunque tengamos temas sensibles que sean comunes para todos. O sea, la migración es un tema común, pero ojo, aquí lo que está pasando en la frontera de Arica no es una decisión que Perú tomó con Chile, es una decisión que Perú tomó con toda la frontera. Hay 28 regiones que hacen frontera con Perú, no solamente Arica, sino que también hay regiones bolivianas, ecuatorianas, y lo que dice la prensa peruana es que el presidente interino tomó esa decisión con todas las fronteras. Pero lo que pasa es que acá se está utilizando el tema de la migración como un batallito de campaña. O sea, José Antonio Kast hace un par de días atrás decía, les quedan 111 días para que se vayan o los vamos a sacar con lo opuesto. O sea, eso es una amenaza real. Eso es una amenaza real. Lamentablemente, a él también se le olvida que él también es un migrante. Lo que pasa es que él llegó después de la Segunda Guerra Mundial con un poco de dinero bajo el brazo nomás, y no llegó o no tuvo que llegar de otras formas. Yo creo que igual aquí en esto de cómo lo ordenamos y cómo lo hacemos para que la convivencia democrática de los países latinoamericanos se mantenga, es porque también tenemos que empezar a hablar de cosas humanitarias. Y ahí también tenemos que pensar que deben existir conversaciones que permitan llegar a los corredores humanitarios de una manera planificada, ordenada, sostenida, pero que permitan que el que quiera salir salga de manera ordenada, de manera acompañada. Pero si quieren volver a Venezuela, que vuelvan. Si quieren volver a Colombia, que vuelvan. Pero que lo hagan acompañados. No los vamos a dejar morir en la frontera. Oiga, Jairo Salcedo, un minuto para comentar sobre el episodio Kast-Frei. ¿Qué le parece a usted también desde la mirada, de los gestos, de los signos políticos, de lo que se transmite, como decía Andrea Bravo, un poquito con una imagen? A veces no es necesario declarar el apoyo, la foto amistosa, el rostro, el gesto. ¿Qué cree usted efectivamente Eduardo Frei cruzó el Rubicón? En ese sentido se fue y ya no pertenece, y esto, la sanción de su partido, pasarlo al Tribunal Supremo. ¿Cómo lo ve? Bueno, yo aquí separo a dos Eduardo Frei. El Eduardo Frei que gobernó en este país, me puse a mirar un poco rápidamente sus obras, donde él quería mejorar la infraestructura, quería mejorar la economía, hizo, digamos, movimientos sociales para que las organizaciones sociales y todo se pudieran organizar y la sociedad chilena tuviera más dinamismo. Y eso va en conjunto con lo que ha prometido, digamos, de alguna manera José Antonio Kast a nivel económico, a nivel social.
y eso es lo que, digamos, difiere un poco del programa de Jara. Para eso yo creo que esa afinidad ideológica del Eduardo Frei que gobernó con el Eduardo Frei que conversó con Kast, pudo haber llevado a que él tomara esta posición. Entonces, si lo vemos desde el Frei práctico, que hizo todo lo que hizo como gobierno en este país, yo creo que se alinea un poco con lo que Kast está proponiendo en contra de lo que está proponiendo Jara y se acerca un poco más ideológicamente. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista del simbolismo, como democracia cristiana, como una persona que ha militado y tiene una posición, digamos, conocida por todos, en ese sentido el simbolismo es que está quebrando con lo que es la ideología de su partido. Y en ese sentido, como bien hemos discutido en esta mesa antes, no existe una disciplina de partidos que lleve a que sus militantes hablen desde la posición del partido, y por eso el que Kossuth, por ejemplo, se haya salido de un partido y ahora puede hablar con libertad, diferencia mucho de lo que es una persona que milita en un partido y que no habla conforme a los lineamientos de ese partido. Entonces yo separo dos Eduardo Frei y Tagle aquí. El Eduardo Frei que gobernó y que se alinea un poco más ideológicamente con lo que es José Antonio Kast, de lo que es el Eduardo Frei militante de la democracia cristiana y que parece que sus intereses no se alinean tanto con el tema de su partido. Gracias, Jairo Salcedo. 10 de la mañana en punto. Vamos rápidamente a nuestra pausa y ya volvemos con el tercer bloque final de nuestro panel de Cooperativa Red Los Lagos. Ahí tenemos otros temas que también queremos tocar de todas maneras porque son parte de la energía que va a tener esta semana y con la cual también cerramos recién estos acontecimientos. La Teletona, ¿qué marca la Teletona? Ahí vamos a centrar nuestra conversación. Vamos y volvemos.